está en el aire. Economía, sociedad, lo que el país quiera dar. Noticias del día, lo que debes saber. Análisis directo, sin nada que esconder. Política y hechos, aquí los verás. Con claridad y sin disfraz. Hablando paro, con firmeza y sin miedo. Información real y el pueblo es primero. Hablando claro. Queridos amigos, muy buenos días, mi querido Irving. Ahora sí ya. Por fin, o sea, vete a saber qué cosa estaba mal con el equipo. Tuve que resetearlo todo, computadora, televisor, etcétera, todo para ya poder quedar listo. Qué bárbaro, así sucede. Los fierros no tienen palabra, dicen por ahí. Y amigos, una disculpa que empezamos un poquito tarde, pero bueno, teníamos algunos problemitas técnicos. No nos escuchábamos Irving y yo, y pues hacerlo a señas iba a estar un poco complicado, mi querido Irving. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, Mark, y tú, o sea, no sé, de repente sentía que mi teléfono, digo que mi equipo, mi computadora y todo estaba como el país, pero yo estoy bien, afortunadamente. Sí, oye, de veras, fíjate que pensaba eso, estaba intentando ver algo de las declaraciones de la presidente hoy por la mañana, y sí se siente así el país, de verdad es impresionante. Fíjate, me fui a preparar un café antes de iniciar la transmisión y te vienen a la cabeza estas cosas, incluso como hay tanta cantidad de mexicanos que cuando escuchan alguna crítica se ríen. Me llamaba la atención eso, no sé por qué me vino a la mente, mientras me hacía un café. Escuchan una crítica, por ejemplo, te escuchan a ti, me escuchan a mí, escuchan a otros analistas, y ellos se ríen. La respuesta es siempre ja, 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 ¿no? No entiendo dónde está la risa. Y además me llama la atención también cómo el comentario siempre es en contra, y normalmente tratan de etiquetarnos como traidores a la patria, vendepatrias. Yo quisiera saber qué parte de la patria se ha vendido, pero aquí el tema es, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente evidenciar las decisiones incorrectas que toma este gobierno. Y eso sería para el bien de todos. Lo simpático del caso es que la gente no lo asimila, ¿no? Sí, así es. Mira, vamos a empezar desde la perspectiva más amable, ¿no? Es lamentablemente una tendencia muy característica o muy generalizada en una sociedad como la mexicana de tomarse las cuestiones políticas con demasiada frivolidad. Hay que admitirlo, así somos. O sea, de hecho, hemos permitido que lleguen al gobierno los que están ahorita, que son el desastre más espantoso que le ha ocurrido al país desde la revolución para acá, precisamente por nuestra indiferencia a los asuntos políticos. O sea, indiferencia que comienza diciendo, yo no me meto en eso. O sea, los políticos, pues de todas maneras ya sabemos que son corruptos, que son rateros, pero bueno, que lo arreglen ellos, ¿no? O sea, esa falta de compromiso o falta de proactividad para poder, para involucrarse más en este tipo de cosas, ¿no? O por lo menos para entender la importancia que tiene la participación activa de uno como integrante de la sociedad. Pero esto luego se complica todavía más cuando empieza a verse que el gobierno que llegó, que el nuevo gobierno que llegó también es corrupto, también es un desastre, también son mentirosos, también lo que quieras. Y al final de cuentas, uno termina diciendo, no, se me hace que no va a pasar nada.
O sea, ¿y por qué no habría de pasar nada? A ver, están destruyendo las instituciones, están destruyendo la economía, se están peleando con todo el mundo, se están peleando con Estados Unidos. ¿Por qué no habría de pasar nada? Viene entonces este tipo de pretextos profundamente estúpidos, ¿no? Ah, no, los mexicanos somos bien chingones y sabemos salir adelante. Pues sí, pero eso no significa que en esta ocasión los más chingones sean los que están destruyendo el país. O sea, el gobierno, y que nos estén dando en la torre a todos. De hecho, esa es una mentalidad profundamente acomplejada. O Sí, sea, viene en esta lógica deportiva del campeón sin corona, ¿no? Jugamos como nunca y perdimos como siempre. O sea, yo soy el chingón, pero pues ni modo, o sea, me están jodiendo. Bueno, ya, o sea, que lo hagan, total. Eso es lo que ellos quieren. Si así están contentos, ya que me dejen en paz. Eso es ser profundamente derrotista. Eso es ser profundamente dejado. Eso es no querer ni siquiera hacer el intento de tomar la responsabilidad en tus manos y tratar de plantear soluciones. Pero bueno, pero tiene una ventaja, tiene una profunda ventaja esa mentalidad. Es muy cómoda. Es muy cómoda y entonces no te obliga a comprometerte a nada, y cuando se viene el desastre, obviamente recurres a la tranquilidad de decir, no es mi culpa, porque yo nunca me metí. Bueno, en política, técnicamente hablando, sí es tu culpa, porque la política supone la vida de la polis, o sea, de la ciudad, de todos. Entonces, lamentablemente por esta mentalidad tenemos esas reacciones recurrentes, y fíjate, ahorita te describí el cuadro amable, porque obviamente después viene la fanatización de los que van a justificarle todo a Claudia Sheinbaum y que no entienden ni lo que dicen, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, me da risa cuando me decían, o cuando me dicen, es que estás ardido. Le digo, claro que sí. ¿Por qué no lo iba a estar? Están destruyendo mi país, ¿por qué no voy a estar ardido? O sea, el problema es que tú no estás ardido, que es un pendejo, ¿no? O sea, ahí viene un primer problema. O cuando te dicen, por ejemplo, vende patrias. Bueno, perdón, no soy yo el que está vendiendo la patria. O sea, la persona que está metiendo a México en todos los problemas del mundo y Estados Unidos en cualquier momento nos den la torre es Claudia Sheinbaum. Es que tú quieres que le vaya mal al país. No, precisamente me la paso rezongando porque no quería que llegáramos a esto. Tú eres el que lo aplaudió. Pero bueno, ¿qué te digo, Marco? O sea, parece, por eso en México tenía que aparecer un dicho como ese de que ¿cómo dice el que hasta la muerte le sabe? El que por su propio gusto muere. Así es. Hasta la muerte le sabe. Hasta la muerte le sabe. Pero esto se está convirtiendo en epidemia, Irving, porque sí, claro, en México esto, bueno, es ya la norma, desafortunadamente, y desde hace mucho tiempo. Podríamos decir que es ahora con Morena, pero la realidad, yo recuerdo, digo, yo he estado activo, inicié como activista desde el 88, estaba yo muy joven. Y desde aquel entonces ya las respuestas eran, me da lo mismo, yo de política no platico, en esta casa de política, religión y fútbol no se habla, y frases por el estilo, era esa irresponsabilidad. De todas formas siempre ganan los mismos, ¿no? Una de las frases más comunes. Pero el tema es que ahora esto se está convirtiendo en una norma en todos lados. Yo no puedo creer cómo, por ejemplo, veía a Zohran Mamdani dando una declaración después de estos atentados en Nueva York y decía él que todo esto es islamofobia, a eso lo reduce. O sea, ya no fue un atentado ni es la culpa de estos extremistas islámicos que llevan a cabo atentados, no, todo es por la islamofobia, es que pobrecitos los critican. A veces en otras partes del mundo, por ejemplo, ahora con la del 8M, esta marcha del feminismo, diciendo Irán aguanta, las morras se levantan, Cuba aguanta, las morras se levantan, o sea, Venezuela, Cuba, Irán, mencionaban una lista de no sé cuántos países oprimidos, y aquí la consigna era nos vamos a levantar para evitar que te liberen, ¿no? Pero es que ni siquiera lo entienden. Esto es absurdo, esto de verdad es ridículo. ¿Cómo puedes creer que haya mujeres en el Día del Feminismo marchando a favor del régimen extremista islámico de Irán? Y pasa lo mismo en México, y pasa lo mismo en Australia, y pasa lo mismo en Londres, y te puedes dar una vuelta por el mundo, y esto se está volviendo una norma, y me parece algo muy peligroso.
estamos viendo un cambio drástico en la geopolítica. El mundo está cambiando, me parece que para bien. Ayer tenía yo una plática por la mañana con Francisco Gil White y creo que es de las primeras veces que diferimos en el punto de vista y con su modelo, ¿no?, de este nuevo mundo. Pero yo veo situaciones muy positivas. Ahora lo increíble del caso es que lo preocupante es que el pueblo en sí, la gente, la nación como tal, en diferentes partes del mundo no lo entiende, no lo está viendo y está yendo en contra. Parece que pedimos a gritos la esclavitud y la pérdida de derechos. Esto de verdad me sorprende porque, bueno, acabamos de ver este nuevo grupo. Creo que está claro que Trump está armando una nueva ONU y la ONU tradicional ya no sirve para nada. Este Shield of the Americas, que en algún momento se unirá con la Board of Peace, ¿no?, esta Junta para la Paz, creo que por ahí acabará el asunto. Y Claudia Sheinbaum hoy responde lo que alcancé a ver. Dice, bueno, pues sí, no nos invitaron, pero no importa porque ya teníamos un convenio desde antes. Y con alguna respuesta tan burda como esa, tan fuera de la realidad, los mexicanos se quedan tranquilos, incluso analistas, periodistas, reporteros, se quedan tranquilos. Ah, pues sí, ya tenemos convenio. O sea, ni siquiera lo hemos entendido. Llegamos al nivel de aquella película de Don't Look Up, no veas hacia arriba. O sea, está por caer un meteorito, se va a acabar la humanidad y la gente no se da cuenta. Y te lo están diciendo y lo estás viendo y están las imágenes y te lo advierten y la gente no lo entiende. Simplemente siguen en esta retórica de, pues todo está bien, ja, 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 ji, ji, ji. La misma presidente se ríe de todo, ¿no? ¿A qué estamos llegando? ¿A qué nivel de estulticia estamos llegando, caray? Sí, mira, ya estás tocando el otro nivel, ¿no? Porque vamos, yo de lo que estaba hablando era de un problema que tenemos como mexicanos, un problema de idiosincrasia. Sí. Y ahorita tú ya mencionas aparte el problema de las modas ideológicas, ¿no? Sí. Y la combinación es horrible, o sea, la combinación es catastrófica y tienes razón, es absurda. O sea, te entiendo que un movimiento feminista, sobre todo de estas épocas, se ponga a ultranza, que digo, eso ya implica un poco de irracionalidad, claro, se ponga a ultranza en una postura antisistema. Ok, vale. Pero todavía te puedo entender en el sentido de que desde una perspectiva radical estás planteando la necesidad de cambios que mejoren las condiciones de vida de un sector de la población. Ok, visto así en abstracto puede ser comprensible. El problema es cuando te pones nada más en contra de un sistema. Sí. Y por cierto, te pones en contra del sistema que más libertad le da a las mujeres. Exacto. O sea, ahí es en donde sí se vuelve una absoluta y reverendísima estupidez decir Irán aguanta, las morras se levantan. Estamos hablando del régimen más misógino y machista que uno se puede imaginar. Es que no hay manera de que lo pueda asimilar, perdón, no hay forma. No se puede. Y a ver, queridos amigos, déjenme les explico algo así, lección rápida de historia. El feminismo ha logrado conquistas muy importantes desde mediados del siglo XIX hasta la fecha, o sea, ya vas para 2 siglos. Ha logrado conquistas sociales muy importantes y que sí se han traducido en beneficios para las mujeres, mejoras en la calidad de vida de las mujeres. Pero el feminismo contemporáneo está en una profunda crisis porque se ha intoxicado con ideologías que en estricto no son parte del feminismo, son parte de lo que identificamos como filosofía posmoderna. Y bueno, esto ha intoxicado al feminismo actual y sobre todo le ha hecho perder de vista algo básico. El éxito del feminismo desde finales del siglo XIX, que es cuando empiezan a lograr los primeros éxitos, y durante el siglo XX, el éxito del feminismo no fue porque sus reivindicaciones fueran justas o fueran correctas o fueran legítimas. A lo largo de la historia, miles de veces ha habido movimientos sociales de esclavos, ahí está la historia de Espartaco, de obreros, de mujeres, de extranjeros, de lo que quieras, movimientos sociales que han traído reclamaciones justas, válidas, legítimas y no han tenido éxito. Lo raro en estos movimientos sociales es que haya éxito, no es la norma.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué el feminismo sí tuvo éxito en este momento que va sobre todo de finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX? ¿Por qué sí tiene éxito? ¿Porque tenían razón en lo que reclamaban? No. Lamentablemente, la vida no es así. La vida no siempre premia al que tiene la razón. Es por una razón más vulgar, más mundana, más rudimentaria, pero ni modo, así es como funcionan las cosas. El feminismo tuvo éxito porque abrió un nicho de mercado. Exacto. Y político. Y ¿Mm? político. Y político, no, pero sobre todo el económico. Si no abres mercado, olvídalo. O sea, Claro. cualquier proyecto que eches a andar en la vida, desde un negocio, que es obvio, hasta una religión nueva, de lo que quieras, lo que tienes que hacer es conseguir un mercado. Si Sí, no consigues un mercado, tu proyecto bye, no va a funcionar, porque no vas a tener ingresos económicos, no se va a mover el dinero, y sin eso claro. no vas a llegar a ningún lado. Entonces, el feminismo tuvo éxito porque de pronto empezó a incorporar a las mujeres al mercado y pues resulta que las mujeres son como el 53% de la humanidad, entonces estaba casi por completo, no por completo, pero estaba casi por completo fuera del mercado la mitad de la humanidad. Entonces, de pronto, creas las condiciones para que se puedan incorporar y ahorita el mercado de lo estrictamente femenino es enorme. O sea, ropas, bolsas, accesorios, artículos propios para Sí, mujeres, cosméticos y de todo, claro. etcétera, Claro. sí. O sea, fíjate, simplemente en eso. Ahora Sí. te puedes ir a los spas, a los hoteles, o en fin, o sea, tienes todo un foco de atención. O sea, las mujeres son un mercado que genera, que mueve muchísimo dinero en el mundo. Gigantesco. Entonces, Gigantesco. por eso tuvo éxito. Sí, suena feo decirlo, porque obviamente uno siempre quiere pensar que las causas justas se imponen. No, no, o sea, sorry, perdón, mi obligación como analista no es decir las cosas bonitas, es decirles las cosas como son. Pero entonces, ahora, ¿en dónde surge el contexto en donde esto puede funcionar, en donde este mercado puede funcionar? Pues en un contexto donde se está privilegiando el libre mercado. Y eso solamente se da en el occidente capitalista. Sí. A mí que me vengan a decir, no, es que el capitalismo oprime a las mujeres. A ver, enséñame una sola pinche foto de un soviet, el supremo o los chiquitos, en donde haya mujeres. Sí. En el modelo socialista de la Unión Soviética, todas las decisiones las tomaban hombres. No, bueno, voltea a ver China ahorita, pleno Enséñame 2023. una foto del Partido Comunista Chino donde se ven mujeres destacando, olvídalo, no las hay. O del Partido Comunista Cubano, o del régimen de los ayatolas. Sí, pues, ahora más lejos, ¿no? Entonces, ok, yo entiendo que quieras ir en contra del sistema porque hay cosas que no satisfacen, pero nada más ir en contra del sistema porque odias el capitalismo y te pones, por ende, a ultranza a favor de cualquiera que odie el capitalismo como los ayatolas, perdón, eso no es feminismo. O sea, las feministas del siglo XIX y del siglo XX se cagarían de coraje de ver a estas pseudofeministas haciendo esto. Eso no es feminismo, eso es ser estúpido, nada más. Perdón, eso es así de simple la cosa, ¿no? Pero bueno, imagínate, si en este tipo de temas, que hasta cierto punto son cuestiones un tanto más abstractas y de activismo, no le atinamos aquí en México, pues ahora en la política menos, ¿no? O sea, tampoco hay mucha esperanza de que el resto de la sociedad le atine. Mira, no, como decías, no va tan mal, sí, en Nueva York van a sufrir, van a parir chayotes con el imbécil que pusieron como alcalde. No eso es lo mejor de todo, ¿eh? Eso la verdad es muy positivo, aunque parezca increíble, claro. Pero en Colombia se están liberando del asunto. Sí, sí, sí. Y mira, lo que pasa es que también ahorita que hablabas de este feminismo, heredamos conceptos que se han malentendido hoy, porque es que la mujer no tenía derecho a votar. Con la pena, puede sonar muy feo, claro que no, porque la mujer no estaba ni enterada de la política, ni le interesaba, ni era tema, y si hicieran una encuesta en el siglo XIX a qué mujer le interesaba votar,
pues la inmensa mayoría te diría, a mí me vale madre, esa es cuestión de hombres. O sea, es que no es el tema, pero lo traemos para hoy, al día de hoy, siglo XXI, incluso por supuesto siglo XX, como si de verdad hubiera sido un reclamo. Y era algo que a la mayoría le era irrelevante, incluso cuando hubo derecho a voto, pues la participación femenina era marginal, esa es la realidad. Y así caemos con muchas mentiras y muchos engaños. Ahora, comentas esto de Mamdani, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece extraordinario porque además ha resultado muy eficiente Mamdani, ha resultado demasiado bueno para darle en la madre a Nueva York aceleradamente. Va muy rápido y la gente en tan poco tiempo ya está viendo todo el perjuicio de haber elegido a este extremista, a este radical, y eso, pues hombre, a quien más va a ayudar justamente es al Partido Republicano y a los proyectos del trumpismo, ¿no? Seguramente veremos a una enorme cantidad de estos zurdos diciendo que el problema de Mamdani es que no lo apoyaron desde Washington y justificándolo a través de 1000 pretextos estúpidos, pero me parece de lo mejor que puede suceder. Aquí el problema es por qué en México no se refleja algo así. Yo veo en Nueva York ya la gente molesta, ya hay gente molesta, empiezan a arrepentirse, por supuesto empieza de poquito a más, empieza de menos a más, pero ¿qué sucede en México cuando hay tantos millones que después de más de 7 años siguen aplaudiendo y siguen apoyando a la 4T? Y aun cuando les va mal, aun cuando la inflación es evidente, la pérdida de poder adquisitivo es evidente, esta misma gente que ni siquiera entiende, a mí me da mucha risa cuando vienen a decirnos, eres un vendepatrias. Hombre, el primer vendepatrias es el gobierno, el país está más endeudado que nunca, y esto es como si tienes tu casa, empiezas a regalar dinero a lo pendejo, llega un momento en que ya no tienes y tienes que hipotecar la casa, y lo que te prestaron de hipoteca lo sigues regalando y todavía regalas más, y tienes menos ingresos. Entonces, bueno, ¿quién está vendiendo la casa realmente? ¿Quién es el vendepatrias? En este caso el vendepatrias es el gobierno, pero ni siquiera lo intentamos. Y no se entiende, no hay ni siquiera la voluntad de tratar de entender. Insisto, me llama tanto la atención en programas como este, en los programas que haces tú, que hago yo, en los diferentes medios, los comentarios siempre son jajaja ja, ja, o algún insulto. O sea, jamás hay un argumento. ¿Cómo es posible que millones de personas no hayan entendido que no tienen ni siquiera un argumento, no hay una respuesta? Tal vez el argumento con, entre comillas, más sustento que tienen es, pero ya por lo menos no gobierna el PAN, ¿no? Ya no gobierna el PRI, ya no está el PRIAN, derechangos y cosas por el estilo. Pero no hay nada que le dé un verdadero sustento mientras se sigue hundiendo. Correcto, porque sí están gobernando. Además, exacto, además, claro, Morena está plagado de PAN y de PRI, de PRD, y en fin, son exactamente los mismos. Y los peores, además, ¿no? Los más resentidos, los que tienen más rencor, más hambre, diría yo, coloquialmente. Pero, ¿qué está sucediendo? Mira, ahorita este escudo de las Américas, en toda lógica, si tenemos un problema de inseguridad tan grande como el que tenemos en México, en efecto, aunque no nos guste, hoy tenemos un narcogobierno y estos grupos criminales controlan una enorme parte del territorio nacional, al grado de que no puedes salir tranquilamente a la calle. Bueno, veía yo hace poquito, pasaban un video de ahora un asalto a plena luz del día en absoluta impunidad en las lomas de Chapultepec, en un restaurante. O sea, está la gente sentada en las mesas, llega un tipo con pistola y con toda la calma y la tranquilidad del mundo, incluso se espera a que un hombre le quite pues lo que lleva, no sé, un reloj, cadena, anillo, ve tú a saber que era a su pareja. El tipo está parado al lado esperando, le quita todo, se lo entrega, se da la vuelta, revisa y se va caminando, pero con toda la calma del mundo. Y obviamente lo que decía la gente es increíble, ya ni siquiera en las zonas más privilegiadas de la ciudad se puede estar seguro. Con todo esto, deberíamos estar contentos de que el gobierno de Estados Unidos esté con el objetivo de limpiar México. Esto es positivo por donde lo veas, nos guste o no nos guste, más allá de los conceptos de soberanía y particularmente la soberanía como la traduce la izquierda.
pero no, ahora queremos defender que no entren por estos criminales porque la soberanía y hay que apoyar a la presidenta, como dicen todos estos, aunque sigamos aquí ahogándonos en mierda y aunque sigamos aquí esperando a ver en qué momento nos toca la ruleta rusa, porque esto ya se volvió una cuestión de estadística y de suerte, ¿no? Ya es una cuestión de azar en qué momento te toca, pero con tal de que no entren porque yo apoyo a la presidenta. O sea, verdaderamente esto es ridículo. Y bueno, y si nos vamos, ya no me quiero alargar, pero si nos vamos a las respuestas y las posturas del gobierno, pues todavía estamos peor. Claro, no, claro, a ver, es que aquí, otra vez, o sea, volvemos a los complejos fundamentales y fundacionales del mexicano, volvemos a la necesidad de leer El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, precisamente para entender, o sea, mucho de dónde viene toda esta actitud derrotista del mexicano. Sí. Y bueno, que detrás de todos estos vicios sociales, que luego se convierten en vicios políticos, pues hasta el final de cuentas ese problema de actitud, o sea, ese problema generalizado en un amplio sector de la población que básicamente implica nosotros no nos merecemos ser prósperos. O sea, porque incluso la visión del político corrupto es esa, porque el político corrupto solamente está buscando su beneficio personal. O sea, él mismo, psicológicamente, se está rebajando al nivel de la única manera en la que a mí me puede ir bien es siendo un ratero. O sea, claro, no tengo la capacidad de ganarme las cosas realmente por mí mismo. Solamente el que no tranza no avanza, ¿te acuerdas? ¿No? O sea, frase común. Pero, o sea, la visión sigue siendo, incluso en ellos, que el mexicano en general no merece la prosperidad. Es que, perdón, Irving, pero culturalmente nos han hecho creer que la pobreza es una virtud. Han confundido el término pobreza con humildad. Y entonces, si tú tienes dinero es porque te chingaste a alguien, robaste a alguien, porque eres corrupto, porque eso se repite todos los días, ¿no? Entonces, tienes que ser pobre para ser bueno. Y eso estamos hablando, perdón, desde los 40 del siglo pasado. Las películas de Pedro Infante y todo esto, Un rincón junto al cielo, y los ricos también lloran, cosas, El Chavo del Ocho, es privilegiar la pobreza, la criminalidad. O sea, Don Ramón, que era el personaje más querido, creo, de esa serie, y toda su habilidad era para esconderse del propietario de la vivienda y no pagarle renta y transarse y chingarse a todo mundo. Y ese es el héroe. Bueno, déjame, te doy una mala noticia, Mark, eso no viene de los años 40, viene de la época virreinal, más bien. Bueno, sí, de hecho, sí, claro. En estricto, claro. Es un problema que viene de la época virreinal. Sí. Del sistema de castas que se estableció en ese tiempo y que no se resolvió socialmente de una manera adecuada. Totalmente. Ahora, tiene razón ahí, o sea, esta romantización de la pobreza, digo, aparte de ser un absurdo, es algo tan, bueno, es que es una zona de confort muy extraña, pero zona de confort al final de cuentas, porque vuelvo al punto, no te compromete, no te obliga a hacer las cosas por ti mismo, sino te limitas a vivir esperando que otro las haga por ti. Y la parte trágica con esta cuestión del odio al rico es que el problema no es que la gente crea, o sea, que el rico tiene porque le roba a la gente. No, o sea, más bien, es el rico tiene porque me roba a mí. O sea, es esa sensación de que la víctima soy yo. Exacto. Ahora, también, tampoco podemos cerrarnos al hecho de que hay un círculo vicioso en esto, porque te digo, en una sociedad tan atrofiada como esta, y bueno, en amplios sectores, porque afortunadamente no todo México es así, ¿no? Pero ahorita estamos vomitando nuestras quejas en contra del México, que es así. Estamos en catarsis. Sí, estamos aquí, queridos amigos, como podrán darse cuenta, estamos sacando aquí lo que traíamos atorado del fin de semana. En este núcleo de la sociedad, que sí es así, el problema es que lo que se percibe, y que no está tan alejado de la realidad, lo que se percibe es un sistema político y económico donde yo tengo posibilidades muy limitadas de éxito, a menos que me meta, que me junte con los cabrones,
y donde efectivamente los que tienen mucho dinero lo tienen porque tienen una serie de ventajas y privilegios que son reales. México es un país donde para volverte millonario es más fácil que sea por medio de conectes a que sea por medio de tu propia capacidad y esfuerzo. Sin duda. Digo, no es imposible, pero tú te puedes encontrar en todas las colonias de México gente que todo el tiempo le está chambeando, está trabajando duro, mucha gente que incluso le va bien y es por su propio mérito y esfuerzo, pero los multimillonarios de México no entran en esa clasificación. No. Los multimillonarios de México son gente que es cercana al poder, que son amigos de los políticos, que viven y ganan lo que ganan gracias a un esquema de protección y de corrupción. Sí, veo que ahí varios están ya mandando sus aportaciones y se les agradece. Muchas gracias a todos, de verdad, muchas gracias. Les digo, es gente que está viendo que, o sea, para llegar al pináculo del éxito, realmente necesitas involucrarte en ese mundo de tranzas, porque pues al final de cuentas los políticos nada más te van a dejar hacer los grandes negocios bajo la condición de que tú les pases el buen moche, ¿no? Claro. Entonces, es como un multinivel, es como estas ventas así por redes de mercadeo, ¿no? Entonces, sí, de pronto sí hay una razón, o sea, sí tienes argumentos, sí hay hechos objetivos que nos indican que esto está mal, que esta relación está mal. El problema es quedarte en la zona de confort y de ahí pretender que todo el universo es así. No, bueno, así es México, no el universo. O sea, y no toda la gente que tiene éxito, incluso en México, lo tiene porque le haya quitado algo a alguien, y menos a ti. Entonces, aquí es el problema precisamente que se cumple la famosa frase de que los que odian al capitalismo son los que no entienden cómo funcionan las cosas. Claro. O sea, me mata de la risa cuando están diciendo, pero es que, a ver, el 1% de la humanidad tiene la mitad de la riqueza del mundo. Si todo eso se distribuyera, no, pendejo, no se puede distribuir porque no son dólares debajo del colchón. No entiendes lo que es la riqueza. O sea, cuando hablamos de la riqueza de Elon Musk, que tiene 200 mil millones de dólares, parte de esos 200 mil millones de dólares son los salarios de sus empleados. Es el dinero que están pagando cada mes a sus miles y miles de empleados en todo el mundo. O sea, no es que el tipo tenga las monedas abajo del colchón. Es ridículo cuando te vienen y te dicen hay que redistribuir la riqueza. No, no se puede. La riqueza no es una cosa, es una dinámica. No, bueno, y siendo muy crudo y como a cuenta de qué chingados. O sea, ¿a cuenta de qué tengo que redistribuir lo que yo gané gracias a mi capacidad, mi esfuerzo, mi determinación, en fin? Vamos a la fregada. Es absurdo. Es que desde ahí no tiene sentido. Elon Musk no nació siendo el hombre más rico del mundo. De hecho, era clase media baja. Entonces, déjenme aclarar una cosa, porque ahí alguno me va a decir, no, ¿qué te pasa? Su papá era dueño de minas en Sudáfrica. Sí, su papá. Elon Musk no. La mamá, Elon y la hermana se van a Estados Unidos huyendo del papá, abandonando al papá, y en Estados Unidos Elon Musk tiene que empezar desde abajo. Porque, o sea, no fue el papá el que le financió las cosas. Sí, pero mira, esto también, Irving, yo creo que puede resumirse, somos una sociedad en México demasiado infantil. Tú lo has dicho ahorita, es una postura muy cómoda. La pobreza es virtud. ¡Ay, qué chingón! Soy un virtuoso y me moriré de hambre el resto de mi vida, ya no tengo obligaciones. Y pues mi familia ni modo. Otra de las frases, es la cruz que te tocó cargar. No, que la chingada, no te tocó cargar nada, cabrón. O sea, chíngale, progresa, mejora y te va mejor. Pero somos una sociedad demasiado infantil. ¿Para qué voto si siempre llegan los mismos? ¿Para qué le chingo si con eso alcanza? Es que no me puedo ir mejor porque alguien en ese imaginario tiene la culpa de que a mí me vaya mal. Somos una sociedad demasiado infantil, una sociedad que, como bien dices, desde el virreinato viene esta cultura, es por generaciones y generaciones, pero una cultura donde ya nos acostumbramos a eso, ya lo vemos como normal, sale en automático, ni siquiera es razonado. A final de cuentas, estamos acostumbrados a que pase en una competencia. ¿A quién le aplaudes normalmente?
Tú lo decías hace un rato, jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Y tú le echas porras al que va perdiendo, no al que gana. Podemos ver nuestros superhéroes. En Estados Unidos tienes a Batman, a Superman, al Hombre Araña, y son los chingones. O tienes, bueno, simplemente Batman, ¿no? Es Bruce Wayne, un multimillonario, y aparte de su patología terrible, pero bueno. Pero estás hablando del multimillonario, aplaudes al exitoso, y aquí aplaudimos al jodido. Aquí nuestro superhéroe más, por lo menos el más popular, no digo que sea el único, es el Chapulín Colorado, hasta el día de hoy. Y es un tonto que gana por azar, porque tiene buena suerte, así como aquí, bueno, Chava Flores, acuérdate, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano y estás esperando ganarte la lotería porque es la única manera de salir adelante? Y lo peor del caso es que cuando por fin se ganan la pinche lotería, pues no sabes qué hacer con ella, y en un ratito te quedaste otra vez sin dinero y peor porque ahora estás endeudado. Entonces, cambiar esta ideología está muy cabrón, a pesar ahora de la capacidad que tenemos para comunicar, la posibilidad a través de redes sociales y todo este nuevo mundo que tenemos hoy. La gente elige seguir viendo lo mismo, las mismas telenovelas, los mismos realities, las mismas figuras que no tienen nada que ofrecer más que algún escándalo mediático, la música, bueno, es que seguimos determinados a mantenernos en la jodidez, en la falta de cultura, en el absoluto nulo entendimiento. Estamos obsesionados con esto. Sí, y pues precisamente por eso tenemos los políticos que tenemos. Acuérdense, queridos detonautas, los pueblos no es que tengan los políticos que se merecen, los políticos son el resultado, la proyección de lo que es una sociedad, o sea, son claro, la representación concreta de lo que es una sociedad. Esto es como los hijos, ¿no, Irving? El reflejo de los padres, punto, es algo similar, ¿no? Sí, o sea, la conducta de un hijo chiquito, sobre todo cuando son chiquitos, ¿no? O la conducta de tu mascota, más bien te refleja más a ti que al niño chiquito o que a la mascota, ¿no? Y claro, pasa lo mismo con los políticos. Entonces, aquí es una urgencia, sobre todo en México y sobre todo en este momento, es una urgencia de que el mexicano se responsabilice de lo que hace, pero también de lo que deja de hacer. O sea, con esta cuestión, por ejemplo, de lo que implica la cuestión electoral, la magia enferma, la magia tóxica que tiene la 4T es que López Obrador supo comportarse de tal manera que hizo que mucha gente sintiera que por primera vez no ganaron los de siempre. Eso es lo que los tiene allá pegados. Sí. Perdón que lo diga de esta manera, voy a procurar decirlo de una manera política y diplomática para que no se oiga tan fuerte, pero qué pendejos, porque la realidad es que sí llegaron los de siempre y se les estuvo diciendo, o sea, a ver, ahí viene con López Obrador, viene Bartlett, viene Arturo Núñez, viene Marcelo Ebrard, viene Noroña, o sea, los de siempre, los mismos cabrones que siempre estuvieron ahí pegando, chupando de la ubre del gobierno. Gente improductiva, gente que jamás ha generado un pinche empleo, gente que jamás ha pagado un sueldo, gente que todo el dinero que ha redistribuido era dinero del fisco, era dinero de la nación, era dinero de tus bolsillos que te quitaron vía impuestos, no dinero que se hubieran ganado ellos. Entonces, con López Obrador estaban llegando los de siempre. Y ahí es en donde más se ve la imbecilidad de este tipo de ciudadanía, ¿no? Porque a López Obrador le llegaron a reclamar así en mítines o en asambleas de Morena, o sea, ¿cómo es posible que estés nombrando como candidato al cabrón que durante 8 años, 12 años nos ha estado robando? Bueno, Manuel Bartlett, hombre, no hay que ir más lejos. Y López Obrador era el tipo de cínico que te decía, bueno, sí, pero ya está con nosotros. O sea, eso era para que la gente le dijera, vete a la chingada y no me vuelvas a pedir el voto. O sea, me estás traicionando. No. El morenista es alguien que por definición, ante una situación como esa, se dobla, se entrega, se vende, las vende, así, pero completamente. O sea, no tiene los huevos para decirle al político no. Y se rinde. Entonces, o sea, perdón, la 4T
fue la mayor estafa en la historia de México, empezando porque hizo sentir a la gente eso, que por fin no habían ganado los de siempre, y el que llegaba era la peor representación de lo corrupto de los de siempre. Y bueno, siempre que discuto este tipo de temas con mis amigos morenistas, que son pro López o morenistas, me encanta plantearles una pregunta, ¿no? Le dije, a ver, en 2018, cuando López Obrador llegó ahí estaba en el Estadio Azteca, ¿no? Festejando que había ganado la elección. Ok, yo entiendo, o supongo que no te imaginabas que esto se iba a convertir en un país perfecto, vale, eso simplemente es ser realista, pero ¿te imaginabas que ahorita, 2026, íbamos a estar así? No, bueno. ¿Te imaginabas que íbamos a estar así? Y todo el mundo tiene que admitir que no. O sea que ya cuando los haces que ellos solitos empiecen a hablar de cuáles eran sus expectativas, de pronto se empiezan a dar cuenta que esto ha sido un fiasco, y un fiasco grotesco. Pero muchos todavía insisten. Pero él es bueno. Es que no lo deja. No, es que pobrecito, eres un pendejo. Eso es lo que pasa. Claro. No, y es que te argumentan con las mismas justificaciones históricas del comunismo o del socialismo, porque desde ahí empieza, ¿no? No, es que no es comunismo, es el proceso hacia el comunismo, todavía no lo logramos, ¿no? Todo es un proceso en formación permanentemente. Entonces la 4T es igual, bueno, es que no se puede en tan poco tiempo, apenas son 7 años. Entonces son las mismas justificaciones. Estamos en un proceso. Oye, había alguien que te preguntaba si vas a tener directo hoy en Enlace Judío. Sí, al rato a las 12:15 por ahí así, estén al pendiente, pero sí tenemos transmisión. Ahorita que estamos en la etapa de guerra, estamos haciendo transmisiones todos los días. De pronto descansamos el sábado de la semana pasada, Shabbat, nos merecíamos el descanso, además estábamos traqueteadísimos, pero sí, a las 12 hoy, mañana, pasado mañana y el viernes, seguro. Oye, de veras llega el fin de semana y me siento yo como trapo, mano, como jerga. Sí. Mira, hay alguien aquí, ves, te digo los chairos, eres un fifí, conservador, estamos construyendo el segundo piso, exacto. Sí, totalmente, esos son siempre los argumentos. Alguien ponía por acá, es que yo emprendí varias veces y siempre me fue mal. Es que esto, perdón, pero así es. O sea, de los emprendimientos aproximadamente el 80% fracasan o quiebran. Aquí el tema es con qué mentalidad lo vas a enfrentar. Tienes que aprenderlo, y esto lo decía, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, esta filosofía, la forma de pensar de Richard Deming, ¿no? Que se la apropiaron los japoneses, la entendieron perfectamente bien y la llevaron a unos niveles extraordinarios. Es oye, gracias. Yo siempre pongo un ejemplo. Toyota, cuando era una micromarca, era un coche chiquito y jodido, pusieron torretas rojas y alarmas en las líneas de producción. Cuando había un error, cualquier obrero apretaba un botón, se paraba la línea, se prendían las torretas y sonaban las sirenas. Y esto era, la empresa le reconocía y le daba un bono, le decían, oye, gracias. Acabas de encontrar una nueva manera de mejorar el producto, y eso es lo que tenemos que entender. Si tú tienes una iniciativa de negocio, tienes un proyecto y no funciona, no lo veas como un fracaso, simplemente entiéndelo. Aprendiste una nueva manera de cómo no se tiene que hacer y lo vuelves a intentar. Sería maravilloso que cualquier emprendimiento a la primera funcionara, pero la realidad no es esa. Es seguir intentando, y por eso se puede verdaderamente aprender y deberíamos reconocer el éxito. ¿Cuándo es legítimo? Por supuesto, no estoy hablando de un político que se roba dinero, pero sí de alguien que tiene una idea, porque eso es lo que deja dinero y es otro de los errores. Un país progresa no por sus materias primas. México es muy rico en todo, sí, y el país siempre está jodido. Y tienes lugares como Japón o Corea del Sur o mismo Israel o en fin, lugares así que no tienen todos estos recursos naturales y la gente vive 10,000 veces mejor que nosotros, porque es la innovación, es la creatividad lo que produce riqueza. Tenemos que entenderlo desde esa manera. Oye, perdón, no, adelante. Y fíjate, un problema terrible con esta cuestión que mencionas del emprendimiento, y de gente que te dice, he emprendido y no me ha ido bien, es que
uno de los gravísimos problemas que tenemos en México es que no tenemos cultura económica. ¿No? No se nos enseñan los conceptos básicos de economía y por eso, lamentablemente, la mayor cantidad de las veces, cuando vamos por un emprendimiento, lo hacemos mal. Pero obviamente, ¿cómo te lo van a enseñar si estamos viviendo en un país que desde los libros de texto te van enseñando que los ricos son malos, que los pobres son buenos, la romantización de la pobreza, te van enseñando que luego llegas a la prepa y a la universidad y te meten marxismo hasta las chanclas, que la riqueza hay que redistribuirla en vez de construirla, en vez de generarla? Entonces, es obvio que no te van a enseñar a ser un buen emprendedor. No. Por ejemplo, una cosa muy elemental del emprendimiento y que tiene una presencia fuerte en la tradición judía, ¿no? Esta noción de que no corras detrás del dinero. El problema es que pones un negocio o te dedicas a algo y lo que quieres es ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero. Y entonces pues, te dice la sabiduría tradicional, no. Lo que tienes que hacer es aprender a resolver problemas. Exacto. Ahí en el área donde trabajas, conviértete en el que resuelve, más bien en el oficio que desarrollas, conviértete en el que resuelve un tipo de problema muy específico. Sobre todo, procura que sean los problemas más complejos. Sí. Y en el momento en que te tienen identificado que tú eres el que resuelve esos problemas, el que sabe resolver esos problemas, te va a empezar a llegar el trabajo, te van a empezar a llegar los clientes, solitos. Entonces, y fíjate, y a veces uno piensa, estas son cosas de sentido común, nada más. Son cosas de mero sentido común. Pero sin embargo, vivimos en un contexto cultural que precisamente por estarte diciendo, no, es que hay que cobrarle más impuestos a los ricos para que nos toque algo. No sí. Mames. O sea, es que no. Tú tienes que llevar el control de tu vida, le cobren o no le cobren más impuestos a tu vecino. Y es que estás hablando de un robo legalizado, porque por algo se llama impuesto. Es a huevo, ¿no? Te guste o no te guste, te lo impongo. Es un robo legalizado. Es ridículo pretender, perdón, pero que quitándole dinero al que tiene, tú vas a estar mejor. De verdad. Y digo, o sea, y es increíble porque al final de cuentas volvemos al punto, es seguir esperando a que otro haga, a que otro me resuelva la vida. Fíjate, con toda esta cuestión de los emprendimientos, es increíble cómo está ahorita la situación dándose en Argentina. O sea, digo, con todos los problemas que hay, con todos los lastres que vienen cargando de los gobiernos anteriores, o sea, fíjate cómo Milei tiene una cosa que no me lo van, ni los chairos me lo pueden negar. Y es un punto en donde Milei es muy superior a López Obrador y a Claudia Sheinbaum. Bueno, es que no hay punto de comparación. Pero fíjate, nada más en este punto, de entrada, Milei es un tipo que jamás te dice, es que los de antes. No. O sea, Milei está cargando contra toda la corrupción que quedó atrás, a diferencia de López Obrador, que López Obrador dijo, vamos a meter en la cárcel a todos los corruptos y no metió a nadie. O sea, a nadie, absolutamente a nadie. O sea, que los presidentes anteriores neoliberales se robaron todo. López Obrador no metió ni a Salinas, ni a Calderón, ni a Peña, ni a nadie. Entonces no me vengan con que él era el justiciero, ¿no? Milei ya metió a la cárcel a Cristina Fernández de Kirchner. Ya fue la primera que cayó. Y han caído más de otros rangos, ¿no? Pero aparte, Milei no le está echando la culpa a lo anterior. Fue muy claro, dijo, estamos recibiendo un país arruinado, nos vamos a tardar en arreglarlo, pero lo vamos a arreglar. ¡Ay, Irving! Pero Argentina tiene el 30% de inflación y México tiene el 4%. Sí, pendejo, pero Argentina tenía el 230 hace 2 años. Milei va a 200 puntos de inflación en 2 años. A ver, venme a decir qué pinche político de Morena ha logrado algo semejante. Ninguno. Bueno, sí, pero al revés, tendrías que poner la gráfica de cabeza. Sí. Es más, incluso, no nada más de Morena. Venme a decir que pinche político socialista de cualquier país ha logrado eso. Ninguno. Exacto. Ninguno. O sea, ahorita Argentina tendrá todos los problemas que quieras, porque sí, o sea, los van resolviendo parte por parte. Estamos de acuerdo, no se resuelven de la noche a la mañana. Pero fíjate, Argentina lo está haciendo con una ventaja. Ya no tiene déficit fiscal. No. Y, o sea, ¿qué significa que ya no tiene déficit fiscal? Te lo planteo en términos así coloquiales. Significa que yo tengo un salario
de 20,000 pesos al mes, pero nada más me gasto 12. Entonces me quedan 8 ahí extras que los puedo usar en lo que quiera. Los puedo usar para ahorrar para un negocio, para ahorrar para un coche, para comprarle algo nuevo a la casa. Los puedo juntar y cuando venga la hora de comprar, voy a comprar sala nueva, la sala me cuesta 30,000 pesos, bueno, no hay problema porque tengo ahorrados 90. Entonces ni siquiera me voy a acabar la mitad de lo que tengo ahorrado. Eso es no tener déficit fiscal. ¿Cuál es la bronca con un país que tiene, como México, un déficit fiscal que es de varios puntos del Producto Interno Bruto, pero el problema es que te llega tu cheque, te llega tu salario, ya te depositaron tus 20,000 pesos, pero pues de entrada tienes que pagar 25, y entonces tienes que sacarle a una de las tarjetas de crédito para saldar esa cuenta, y luego para vivir a lo largo del mes tienes que seguir endeudándote cada vez más con las tarjetas de crédito. Esa es la definición de vendepatria exactamente, tal cual. O sea, es que esa es la definición. Romano de Jacobis, un abrazo, bendiciones a toda la familia, querido y adorado sobrino. ¿Qué es la Mishpoja? Saludos también. Por aquí. Sí. Mira, aquí yo creo es que sí es un tema, por supuesto, es un tema cultural y es muy difícil de romper, pero, wow, se nos va a acabar el programa. Yo no quisiera que se termine antes de preguntarte. Yo sí quiero tu opinión del Shield of the Americas, ¿no? De este escudo de las Américas, porque yo creo que quedó claro, o sea, es que no se puede decir más claro. Tienes al presidente, el secretario de Estado, el secretario de Guerra, bueno, y ahora también tienes ahí a Kristi Noem en este nuevo cargo, y todos diciendo clara y abiertamente, esta es una alianza militar para acabar con el crimen organizado, el narcotráfico en todo nuestro continente. No entra nadie, se acabaron los terroristas, se acabaron estos proxies, y si quieres participar con nosotros y apoyarnos, gracias, qué lindo, preferimos, pero si no, de todas formas lo vamos a hacer. ¿Qué parte es la que no se entiende en este gobierno, Irving? Veo gente aquí que pregunta, ¿y si creen que van a entrar? Ah, no, yo te lo firmo ahorita, van a hacer lo que tengan que hacer. Así de sencillo, yo creo que quedó muy claro, ¿no? Con esas declaraciones. Mira, de lo del Shield of Peace, escudo de paz, eso se traduce en inglés, hay varios puntos importantes que señalar. Uno, ya lo acabas de señalar y eso es fundamental, es un proyecto militar, no es un proyecto político, no es un proyecto económico, es un proyecto militar, es una alianza militar con el objetivo de soltar balazos, porque para eso son las alianzas militares, punto. Sí, no es para ir a platicar. Exacto, sí, o sea, si quieres ir a platicar, si quieres ir a negociar, te traes políticos, pero no, esto desde un principio está señalando que es un asunto militar. 2, es una vergüenza, ya de pura entrada es una vergüenza que no se haya invitado a México, sobre todo porque estamos hablando del país fronterizo con los Estados Unidos y por lo tanto el país que más embarrado está en cualquier asunto de seguridad. El principal socio comercial y la frontera más transitada que tienes, nada más así de sencillo. Ahora, entonces de que no es que no lo invitaran, es que Claudia no aceptó ir. No, te están viendo la cara de pendejo. No la invitaron, punto, ese es el hecho objetivo. 3, es humillante la manera en la que Trump simple y sencillamente se burló descarnadamente de Claudia. Me encanta su voz. Dice, pero le dije, ¿quieres que te ayude a eliminar a los cárteles? No, por favor, no se meta con ellos. O sea, eso fue en un tono de burla mordaz, despiadada. La imita, Irving, es que hasta la imita. O sea, sí, la remeda, o sea, no la imita, la remeda. Sí. O sea, estamos hablando de una burla despiadada. O sea, ya sabemos que Trump es el tipo que más le vale la corrección política, pero esto ya es en otro nivel. Sí. En un foro donde se está hablando de la seguridad del continente entero, en lo que va a ser una alianza militar y en donde México no está invitado, se está burlando descarnadamente de la presidenta de México. Sí. Pero aparte, o sea, está señalando que el problema es México, lo dijo claramente, o sea, todo el mundo sabe que el centro de la violencia es México. Sí. Entonces, a ver, señores, eso no está bien. O sea, de veras, ya bájense de su nube y entiendan que esto de no va a pasar nada, no es cierto. O sea, pregúntenle a Nicolás Maduro si no va a pasar nada.
pregúntenle al ayatollah Ali Khamenei y les va a costar trabajo la respuesta, ¿no? Pero pregúntenle a los ayatolás si no va a pasar nada. O sea, no sé si ya vieron que Trump viene con todas las pistolas desenfundadas, echando tiros por todos lados. O sea, Trump es el tipo de presidente de los Estados Unidos que simple y sencillamente se hartó de que su país, siendo una potencia, se comportara como unos babosos. Digo, si somos potencia, vamos a hacerlo como potencia. Entonces, Trump ya se puso en el plan de si yo estoy pagándole la cuenta a medio mundo, yo doy las órdenes. No, pero es que nuestros derechos, tus derechos me valen madres, yo doy las órdenes, punto, tan, se acabó. Claro. Entonces, México está en un problema serio. Ahora, no esperen bombardeos así estrambóticos, ¿no? O sea, Trump sabe cómo manejar estas cosas, pero ahorita de lo que tenemos que preocuparnos es del reinicio de las negociaciones del TEMEC. O sea, porque ahí es en donde Estados Unidos nos puede atorar atacado de la risa. Y lo peor del caso es que Claudia, en un simpático gesto de absoluta imprudencia e insensatez, en la mañanera de ayer, todavía sale a decir, muy orgullosa, porque lo dijo, estoy orgullosa de que le dije que no. Sí. Ay, sí, o sea, lo refrenda. Sí, de por sí ya la había recontra mega cagado cuando dice, no les gusta que les estemos ayudando a meter la droga en Estados Unidos, cuando saca esta frase en un evento ahí, no sé, creo que en Coahuila o Sinaloa, fue en Sinaloa. Sí, no claro. les gusta que les ayudemos a meter la droga a Estados Unidos, o sea. No, oye, perdón, Irving, pero también cuando ella dice lo que debería hacer Estados Unidos es dejar de permitir que lleguen armas a México. Fíjate, yo estoy esperando en qué momento le van a contestar y las armas que venían de Venezuela y a través de Cuba y de Hezbollah y Hamas, en fin, de Irán. Pero fíjate qué mentalidad mexicano, qué mentalidad de perdedora, ¿no? O sea, las drogas son tu culpa porque tú las compras. Las armas son tu culpa porque tú las vendes, no, mensa. Si estás diciendo las drogas son tu culpa porque tú las compras, entonces las armas son mi culpa porque yo las compro. Claro. Perdón, coludos o rabones, pero todos, ¿no? Sí, entonces, obviamente, ahí es en donde no entiendo, de verdad no entiendo, ¿a qué quieren llegar? O sea, parece que están pidiendo a gritos, fíjate, no somos nosotros, Mark, no somos tú y yo pidiendo a gritos que Estados Unidos intervenga, al contrario, nos estamos quejando de que el segundo piso está haciendo todo hasta lo imposible, hasta lo que nadie se habría imaginado, hasta que ni los gringos en sus sueños más húmedos habrían soñado, están haciendo todo para que Estados Unidos intervenga. Perdón, somos nosotros. Yo en ningún momento he pedido la intervención estadounidense y de hecho siempre les he dicho, los estadounidenses no van a venir a salvarnos. Los estadounidenses están trabajando por sus intereses, porque eso es lo que tienen que hacer. No gobiernan para nosotros, gobiernan para ellos. Entonces, los Estados Unidos van a guardar sus intereses, proteger lo suyo, cuidar a los suyos, punto. Si eso de rebote nos beneficia, bueno, qué bueno, pero no es el plan. Bueno, nos va a beneficiar, sin duda nos va a beneficiar, pero no lo están haciendo. O sea, el argumento de Trump en la oficina oval o en su oficina en la Casa Blanca no es, ay, vamos a salvar a México, pobrecitos mexicanos. No va por ahí, eso ni siquiera está en el panorama. Aquí el tema es, queremos una frontera segura y no vamos a permitir estos pinches socialistas en este continente, ni vamos a permitir el trasiego de drogas, punto, de eso se trata. Nada más, queremos seguridad en este continente. Estoy reorganizando el chingado planeta completo. Y para quien todavía se pregunte si tú crees que va a entrar, carajo, volten a ver Venezuela, volten a ver Cuba, volten a ver Irán, por si alguien tiene una duda, porque con toda la complicación que puede haber, todo lo difícil que puede haber para una intervención en México, primera, no es tipo Irán militar, no va por ahí el asunto. Pero sí es una intervención directa para acabar con eso, y eso pasa, por supuesto, por las cabezas de Morena, las cabezas del narco, y probablemente operaciones muy quirúrgicas en lugares muy especiales, y punto.
Pero después de ver lo que está pasando en Irán, cuando estamos hablando de atacar a uno de los ejércitos más poderosos del planeta, eso es Irán, no es cualquier cosa. Bueno, era. Compárenlo con lo que hay en México. Bueno, era. Was it was, claro. Sí, ya sí, fue. Sí. Fue. Sí, fue. Ya no Qué es Irán. bárbaro. Ya fue. Oye, qué maravilla, Irving. Yo no puedo creer lo rápido de esta operación. La estrategia israelí, lo decía hace poco. Qué orgullo tengo por la CFDI, por nuestros muchachos, por la tecnología, por la capacidad. Qué cosa más maravillosa. Y por supuesto también el ejército de Estados Unidos. Pero, caray, entendamos en dónde estamos. Y esto, como bien dice Irving, parece que Morena está gritando, por favor, vengan e intervengan, ¿no? Están haciendo todo lo posible para que Estados Unidos tenga que intervenir a huevo. Entonces, es al revés. Parece que es lo que quieren, o sea, es increíble. Claro. ¿Sabes qué es lo que me parece más delirante hablando de socialismo? O sea, cómo Claudia se repliega hacia el territorio del socialismo bolivariano, casi como si esperara encontrar allí alguna protección, que bueno, Irán no la encontró, así que ya parece que México la va a estar encontrando, pero a ver, lo hace en el momento en que el socialismo bolivariano está moribundo. O sea, todo el mundo. Claudia se está comportando como si esto estuviera pasando hace 10 años o 15. O sea, ahorita el socialismo bolivariano, ya no nada más el bolivariano, porque ese fue el reloaded en Venezuela, ¿no? Sí. Es el socialismo en América Latina, el marxismo en América Latina, ya. El pinche libro ese de Eduardo Galeano de las venas abiertas de América Latina y las tonterías esas de Marta Harnecker y los conceptos... Bueno, es que Galeano, bueno, por favor. Y toda la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, entonces esas mamadas están a punto de irse al bote de la basura porque Cuba está a punto de caer y Cuba es el símbolo, Cuba es el emblema. Yéndose Cuba, ya fue. Se acabó. Y ahorita es cuando a Claudia se le ocurre buscar refugio allí. No, bueno. Es que hasta Petro se quedó calladito, ¿no? Petro ya está calladito sí, claro. Y está ya nomás esperando poderse exiliar y se acabó, ya. Está gestionando su exilio. Ayer, el domingo, le pusieron una barrida en las elecciones del Senado, monstruosa. O sea, de 100 escaños, la izquierda se queda con 25, con una cuarta parte nada más. O sea, tienen prácticamente 75 contra 25, entonces... Sí, una derrota contundente para Petro, sí, él ya nada más está gestionando su exilio. Bolsonaro Jr. le va a ganar a Lula las elecciones en Brasil. O sea, que cayendo esos dos, lo único que queda, bueno, y Cuba lo va a tirar a Estados Unidos. Nicaragua, pero... Nicaragua y México. No, pues, wow. Valiente apoyo. No me ayudes, compadre, dirían los que juegan parchís. Y es que en Nicaragua tienes un par de momias que de verdad les cuesta 3 minutos decir una frase de 6 palabras. O sea, Daniel Ortega y su esposa. Perdón, las momias se ven mejor. Pero sí. No, qué horror. Bueno, en fin. Marc, ahora sí se nos acabó el tiempo. Digo, nos acabó. Tardamos 10 minutos en empezar, pero cumplimos la hora obligatoria para nuestro querido público. Oye, y se nos queda mucho en el tintero, hay mucho de qué hablar. A ver si luego podemos hablar de lo que está sucediendo en Medio Oriente, porque creo que hay muchas cosas que se están perdiendo del panorama, que veo a muy poca gente hablando, y es toda esta reconfiguración, por supuesto, los golpazos tremendos que están recibiendo China y Rusia, aunque no parezca. Tenemos esta potencia hegemónica de Estados Unidos, y mira, Irving, para cómo funciona este planeta, yo lo aplaudo sin dudas, me tiene muy contento y creo que vienen buenos tiempos. Hay que acabar con la guerra, por supuesto, todavía estamos en una guerra, pero me parece que vienen buenos tiempos para el mundo. Van a haber cambios, bueno ya, de hecho ya los hay. Ya están. Se dieron cambios que sí van a ser benéficos en términos generales. Digo, yo sé que la guerra es la experiencia más odiosa, más terrible que puede existir, pero bueno, dentro de lo que está pasando, las cosas están saliendo mejor de como estaban. Eso que me queda. Sin duda, sin duda. Mi querido Marc, si quieres despedir a la comunidad. Pues queridos amigos detonautas y claronautas que nos visitan, gracias por estar aquí, Irving. Te mando un abrazo, no se lo pierdan. Bueno, ya vieron, va a estar en un rato más en Enlace, así que no se lo pierdan y yo los espero también en Hablando Claro a las 12, tenemos transmisión especial. Abrazo, Irving. Mi querido Marc, un abrazo enorme, nos vemos el próximo martes. Queridos amigos, los espero al rato en Enlace Judío, ahí vamos a andar. Gracias, Iván, gracias, nos vemos.
Singapore.